Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. Luna Roja, escrito por Sadesa. Y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Festival del Terror, Lunas de Octubre 2021. ¿Tienes miedo? Aún recordaba esa mañana de otoño, donde leyó la noticia en los diarios. Aquel día se convirtió en el peor de su vida. Siempre había recordado su separación con Candy como el día más doloroso. Sin embargo, ambos prometieron ser felices, aunque no supieran nada de ella. Sabía que era feliz trabajando como enfermera. Él la había visto a lo lejos aquella tarde que lo llevara Albert a mirarla en aquella clínica humilde. Pero esa noticia que leía en esos momentos no solo le robaba aquellas palabras que él mandara en esa carta a la rubia 2 meses atrás, también le arrebataba la esperanza. Nada ha cambiado en mí, y sé que mientras vivamos, hay esperanza de encontrarnos. Se preguntó durante 2 meses por qué ella no ha enviado una respuesta. ¿Acaso ya no siente lo mismo que yo? ¿Será posible que se haya enamorado de otro y sea feliz? Soy un tonto. Eso es lo que le pedí. Si es así, yo lo aceptaría, porque ni siquiera un hola, ¿cómo estás, engreído? O una contestación donde solo me responda como amiga, se decía él. Terry entendió de una manera muy cruel el por qué Candy nunca respondió a aquellas líneas que mandara con la esperanza de volver a verla. Ella estaba muerta. Era una cruda realidad que se negaba a aceptar. No encontraron su cuerpo en las afueras de Leywood, pero todo daba indicios de que ella había sido violentada. Su ropa, sus zapatos y rastros de sangre fueron encontrados en aquel árbol que ella llamara su padre. Es lo que le había dicho su buen amigo Albert Arlight. Después de 2 largos años en buscar a Candy, la familia Arlight se dio por vencida e hicieron un funeral en honor a la rubia. Era momento de dejarla ir y aceptar los hechos. Terry entró a la iglesia del pequeño poblado a las afueras de Chicago, lugar que alguna vez visitó una mañana de invierno para conocer la amada colina de Pony, de la que tanto le habló en el colegio San Pablo y a sus madres. Candy no se había equivocado. Era un bello lugar. Se quedó en la parte trasera de la iglesia, se sentó en una de las bancas y observó varios rostros conocidos. Archie, junto con la tímida, como él le dijera, las madres de Candy, junto con varios niños llorando. Sintió un nudo en la garganta al mirar aquello. No, no estás muerta. Esto es una maldita broma, se repitió una vez más, como lo hiciera a lo largo de 2 años.
Albert pasó al púlpito de la pequeña iglesia y dirigió unas palabras dedicadas a Candy. El rubio pudo observar al ojiazul. Sabía que aquel joven había amado a su hija desde aquellos tiempos en el Blue River en Londres. Él lo supo antes que ellos dos. Al final del servicio, Terry se quedó sentado con la mirada perdida. Albert se acercó a él. «Terry, me alegra que hayas venido al memorial de nuestra querida Candy», mencionó haciéndole volver de sus pensamientos. «No puedo creer que hagas esto, Albert», le dijo con un dejo de dolor, pero a la vez de enojo. «¿De qué hablas, Terry? No te entiendo». Miró los ojos cristalinos de su amigo, lo tomó del hombro y se animó a decir: «Ella está muerta, Terry. Se hizo todo lo posible por encontrarla, pero nada dio frutos». «No, ella no está muerta, yo lo sé. Quiero seguir creyéndolo. Su tumba está vacía. No, me niego a esa absurda idea». «Terry, sé lo que sientes. Mi dolor es el de un padre y hermano. Quisiera seguir pensando como tú. No puedo. Ya han pasado más de 2 años. Quiero ir al hogar de Pony. Quiero hablar con las mujeres a su cargo, la señorita Pony y la hermana María». «Oh, Terry, el hogar de Pony ya no existe. Bueno, en ese lugar ya no vive nadie. Ahora está en una propiedad al lado de Lakewood. Era la casa de la familia Ligan. Yo se las compré y la remodelamos para convertirla en un orfanato. Ven, te invito a tomar un trago en mi despacho en la mansión de Lakewood. Creo que lo necesitamos. Debo contarte varias cosas del por qué pensamos y llegamos a la conclusión de que ella verdaderamente está muerta». Llegaron. Terry entró a la gran mansión de Lakewood y de inmediato observó una gran pintura de Candy en la gran estancia, en donde al lado de ella estaba Archie y Albert. Se detuvo y dio un largo suspiro al observar con más detenimiento el rostro de la rubia. Era como si sus ojos tuvieran vida aún, ahí, en esos trazos al óleo. Por un momento escuchó un susurro que lo llamó: «Terry». Y de la nada, una ráfaga de viento azotó la puerta principal que acababa de ser cerrada hace unos segundos atrás. Él sintió estremecer su cuerpo y erizar los cabellos de su cabeza. «Creo que esta noche se avecina una tormenta», dijo el rubio mirando a Terry. «Ven, vamos, debemos hablar de varias cosas antes que decidas ir a lo que era el hogar de Pony». Entraron al despacho. Albert se dirigió a una mesa donde había whisky en una botella de cristal de baccarat. Sirvió el líquido ámbar en 2 vasos de cristal. «Toma asiento, Terry», le dijo, entregando el vaso. Terry se dejó caer en una de las sillas de cuero frente al gran escritorio de caoba que daba vista a un gran ventanal, el mismo donde una vez Candy conociera la verdadera identidad del tío abuelo. Los relámpagos se veían a lo lejos. Era verdad que la tormenta no tardaría en llegar. El viento movía fuertemente las ramas de los árboles anunciando la lluvia. Terry dio un trago a su vaso y pudo sentir el alcohol quemando su garganta. Albert se dirigió al ventanal y, parado observando los árboles, empezó con aquel relato que él mismo, en sus adentros, se negaba a creer. «Terry, hace más de 2 años ella recibió tu carta. Me lo contó. Tenía el deseo de ir a tu encuentro, es solo que...» Suspiró por un momento el rubio, tomando fuerzas para continuar el relato. A él mismo le dolía tremendamente todo aquello. Candy compró los tickets para ir a Nueva York. Ella iba a tu encuentro. El señor Flanagan, dueño y propietario de las tierras donde se encontraba el hogar de Pony, decidió por segunda vez que se llevaría al padre Árbol.
Sé que debes conocerlo, pues Candy me comentó alguna vez. Tú lo visitaste para conocer a sus madres y el lugar del que tanto te habló en Londres. Este señor, Flanagan, estaba obsesionado con ese roble gigantesco. Yo quise comprarle las tierras, pero él estaba obsesionado con ese árbol. No hubo poder humano para convencerlo, así que esta vez tuvimos que aceptar su decisión. Él no quería hacerle daño al hogar de Pony, ni tampoco echarlos de las tierras. Solo quería llevar su árbol como él dijera. Una tarde, él trajo varios hombres para excavar sus raíces. Ese día, de la nada, el cielo se nubló. Empezó a tronar. Todos aquellos hombres dijeron que era la madre naturaleza en contra de lo que estaban haciendo, y se fueron del lugar, pues les invadió el temor de que un rayo les cayera encima. El señor Flanagan gritó: «¡Pedazos de hombres inútiles! ¡Son unos estúpidos! ¡Lo haré yo mismo!». La señorita Pony y la hermana María le rogaban que dejara de hacerlo. «Vamos, señor Flanagan», gritaba la monja, mientras la lluvia era incesante y aquel hombre seguía excavando. «¡Es muy peligroso! No, no lo haré. Este maldito árbol es mío y me lo llevaré». En esos momentos, de la nada, cayó de lo alto del árbol una rama, y aquello fue la escena más grotesca que puedas imaginarte. Atravesó su cabeza, haciendo pedazos su cráneo. La lluvia incesante dejaba ver la sangre derramarse en la tierra hacia las raíces del árbol. Era como si aquel árbol reclamara su sangre. Agradezco que ninguno de los niños vio tal escena, solo la señorita Pony, la hermana María, Candy y yo. Lo presenciamos, pues me habían mandado llamar para tratar de convencer al hombre de que cesara de aquella idea. El árbol reclamó su sangre ante su loca obsesión por él. Lo que nadie sabía es que aquel árbol había estado dormido durante décadas, y aquella sangre que absorbieran sus raíces desencadenaría acontecimientos terribles para unos y cumplimiento de un destino para otros. Albert, entiendo todo, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con Candy? No desesperes, Terry. Permite que te cuente todos los acontecimientos y al final tú sacarás tus conjeturas. Terry suspiró y se recargó en la silla de cuero nuevamente, cerró los ojos y escuchó aquella voz llamándole una vez más. Terry. El hombre abrió los ojos de golpe. ¿Escuchaste eso, Albert? Es el sonido del viento, Terry. Creo que tendrás que pasar la noche aquí. Los vientos y tormentas de Chicago son temibles. Es muy peligroso que vayas a la colina de Pony en estas condiciones. No quiero incomodarte, Albert. Jamás, Terry. Esta es tu casa, y debo de contarte el resto de lo sucedido. Es mejor que nos preparemos con la chimenea prendida. Seguramente la luz puede fallar. El rubio encendió la chimenea y prosiguió con el relato. Después de que todo aquello sucediera, el árbol se secó. En su tronco se formó un rostro. Es algo que da miedo. Empezaron los relatos en el pequeño pueblo que el árbol estaba embrujado. Es tétrico observar de noche sus ramas. Bolas de fuego se observan a lo lejos. No solo los niños fueron testigos. Yo mismo lo vi, junto con Candy. Y al momento de acercarte, éstas desaparecen. Se les prohibió a los niños acercarse al lugar, pero pasados 6 meses, un niño desapareció. Terry, al escuchar eso, sintió un dolor en el estómago. ¿Cómo? ¿Entonces Candy no es la única desaparecida? No, Terry. El primer niño desapareció cuando una gran luna roja fue visible. ¿Cómo? ¿Han desaparecido más niños? Sí, y no hay ninguna explicación. Solo se encuentra su ropa al pie del árbol y rastros de sangre en la tierra. Así pasó con 2 niños más. Fue por eso que tomé la decisión de sacarlos de esas tierras y tenerlos cerca de mí. La propiedad, que era de los Ligan, también está resguardada por varios hombres. Todos tenían prohibido ir a ese lugar,
hasta que una noche... ¿Qué, Albert? ¿Qué? No pares, continúa. Él dio un trago a su whisky. Fue exactamente en octubre. Había una luna llena roja. Candy estaba muy inquieta. Al principio pensé que era por la carta que había recibido de parte tuya, pero no lo sé. Había algo perturbador. Era como si quisiera decírmelo y a la vez algo se lo impedía. 2 noches atrás despertaba sonámbula. Caminaba entre las penumbras de la casa y solo decía: «Él me llama». No eras tú, de eso estoy seguro. Hablamos de ti y su cara se transformaba en alegría, pero cuando quería preguntar sobre sus sueños, ella solo evadía la respuesta. Por eso estoy seguro de que algo más le pasaba. Y así era. Detrás del comportamiento de Candy había una historia que ni ella misma conocía. Cuando Albert dijo aquellas palabras, unos segundos después, muy cerca, se escuchó caer un relámpago, haciendo que los hombres saltaran del susto. Todas las luces eléctricas se apagaron, dejando la mansión a oscuras. Ambos jóvenes se miraron en las penumbras, solo alumbrados por la tenue luz de la chimenea que estaba a punto de extinguirse, pues Albert, ante el relato, había olvidado atizar el fuego. Cuando Terry iba a pronunciar la palabra, una rama azotó contra el gran ventanal, rompiendo parte de los cristales, haciendo que el viento permitiera dejar entrar hojas secas y lluvia. «Albert, ¿estás bien?», gritó Terry levantándose a obscuras, pues aquella ráfaga de viento apagó el fuego restante de la chimenea. Sí, no te preocupes. Creo que solo tengo un pequeño corte en la cara». Terry movía sus manos tratando de encontrar a Albert en la oscuridad. Cuando pudo tocarlo, un relámpago alumbró el ventanal y ahí estaba ella. «Candy, es Candy». «Terry, ¿de qué hablas? Ella está muerta». «No, estoy seguro que es ella. Está en la ventana. ¿Acaso no la ves?». Salió del despacho, corrió como pudo entre la oscuridad del pasillo, casi cayendo, y al salir de la casa fue hacia el ventanal gritando: «¡Candy! ¡Candy! ¡Candy! ¿Dónde estás?». Segundos después salió de la mansión Archie. «Terrence, vamos, es muy peligroso que estés aquí», le gritaba él. «Mi tío está herido, entra a la casa». No quiero, estoy seguro que vi a Candy». «Eso es imposible, Candy está muerta. Sé que ha sido un día difícil. Después de 2 años le hemos dicho adiós. Déjala descansar. Yo mejor que nadie entiendo lo que estás pasando. Primero fue mi hermano y después Candy. Vamos a la casa, hazlo por ella». Ante las palabras de Archie, él accedió. Al entrar, se dio cuenta de la herida de Albert y que no era de peligro. Lo llevaron a una habitación de huéspedes. Trató de conciliar el sueño. Con la tormenta era imposible. Se levantó de la cama y se sentó en un pequeño diván, donde al lado se encontraba una pequeña lámpara de aceite, y nuevamente escuchó aquel murmullo de voz. «Terry. Terry». Entonces por algún momento enderezó el cuerpo del diván y empezó a salir cierto temor. De repente la pequeña lámpara prendida al lado de la mesita se apagó. Era como si una ráfaga de viento entrara a la habitación. Solo los relámpagos de la tormenta y lluvia afuera le permitían ver la penumbra de la habitación de su recámara. Cuando quiso levantarse, pudo sentir que algo se aferró a sus pies. Era algo fuerte y frío. Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo hasta calar los huesos, y una vez más, con la luz de un relámpago, la vio. Ahí estaba parada frente a él, a tan solo unos metros. Era ella, su silueta y su olor, ese perfume a rosas que recordaba tantas veces. Un gran escalofrío lo recorrió. No es que creyera en los fantasmas, pero sabía que estaba frente a uno, y era ella. «Candy, ¿eres tú? Lo sé», se atrevió a decir con cierto temor. En la penumbra, un relámpago alumbró la habitación y esta vez aquella sombra ya no estaba.
En un segundo había desaparecido. Se paró deprisa, caminó hacia la puerta. La emoción de lo vivido, los sentimientos guardados desde hace 2 años lo hicieron caer de rodillas y lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. En posición fetal, dormitó un momento y entre sus sueños y lágrimas empezó a escuchar la voz de Candy entre su realidad y somnolencia. Terry. Terry. Huye. Huye, decía aquella voz. Él abrió los ojos con los primeros rayos de la luna que entraban por la ventana. No tenía noción de cuánto tiempo había dormido ni en qué momento había terminado la tormenta, permitiendo ver la luna llena de octubre. No sabía a qué hora se había quedado dormido. Se levantó y caminó hacia la ventana. Era increíble ver el cielo despejado y todo tranquilo después de aquellas horas de tormenta. Ante aquel susurro, por instinto se levantó. Se puso su saco y zapatos. Debía ir al hogar de Pony como fuera. Podía sentir la urgencia de estar en aquel lugar. Cuando llegó, en el carro con Albert había observado unas caballerizas. Se dirigió ahí y ensilló uno de los caballos. «Vamos, pequeño, es hora de cabalgar. Llévame al hogar de Pony». Era como si algo inexplicable le dijera qué sendero del bosque tomar. En la mansión se escucharon los chasquidos de los cascos del caballo, al igual que su relincho. Albert se puso de pie y caminó hacia su balcón. El claro de luna le dejó ver a Terry alejarse. Observó la luna. Era roja, como la noche en que Candy había desaparecido. Tuvo un mal presentimiento. Después de cabalgar por varios minutos, Terry llegó al que era el hogar de Pony. Observó que de aquel hogar que él conociera alguna vez no quedaban rastros. Con cautela se bajó del caballo. Observó el ladrillo lleno de musgo, producto de la humedad y el abandono. Dirigió sus pasos a la puerta, apoyó su mano en la cancelera y pudo escuchar el sonido oxidado. Con dificultad empujó la puerta, dio unos pasos adentrándose al pequeño hogar. Escuchó el crujir de las hojas en el piso. Varias ventanas estaban rotas, algunas con cristales. Siguió caminando hacia lo que era la cocina. Observó trastes viejos llenos de polvo. De repente, lo que lo dejó frío fue escuchar a lo lejos, en una de las habitaciones, la risa de unos pequeños. «Es imposible. Aquí no puede haber ningún niño», razonó ante el sonido de las voces. Caminó con cautela. Quería saber de qué habitación provenían esas pequeñas voces. Se quedó parado frente a la puerta de una de las habitaciones. Por un momento dudó si debía abrirla. «Hazlo», se dijo. Entró a la habitación donde se escuchaban los murmullos de niños jugando. Cuando abrió la puerta, aquellas pequeñas voces desaparecieron. Miró la cama y una mesita al lado de ella, todo alumbrado por la luna, pues había un agujero en el techo que permitía ese claro. No supo por qué lo hizo, pero abrió uno de sus cajones y ahí estaba un papel escrito por Candy. Transformó mi miedo en coraje, el dolor en esperanza, mi acción en poder, mi libertad en cautividad, mi felicidad en sacrificio. Todo lo que soy y mi gran amor por él te lo entrego, para que me dejes de reclamar la sangre de cualquier niño de este hogar. Él reconoció la letra de ella, la conocía muy bien, con las cartas que se escribieran por algún tiempo. Él supo que esas líneas era un pacto dirigido hacia alguien. Observó por la ventana. A lo lejos se miraba el árbol que algún día fuese llamado por muchos niños del hogar de Pony el Gran Padre. La luna roja, esa noche arriba del árbol, era como una gran herida en el cielo. El brillo tenue de esa noche, provocado por la luna, iluminaba en el paisaje convirtiéndolo en un bosque misterioso. Perdió su mirada en aquel árbol.
es como si algo en su interior lo llamara. Sacándolo de sus pensamientos, una mancha negra revoloteó frente a los ojos de Terry. El insecto se posó en el lado intacto de la ventana, las alas desplegadas frente al cristal. Era una polilla oscura, tan grande como la palma de su mano. Cuando una de esas aparecía en el teatro, sus compañeros la espantaban a gritos y manotazos, pero nunca las mataban. Decían que hacerlo desencadenaría una tragedia más terrible a la que ya anunciaba. No, Terry, no la mates, por favor. Ella solo anuncia la muerte inminente de alguien en el lugar que visita. Es la mariposa de la muerte. Recordó a Karen Kleins alguna vez decirle esas palabras. Aunque Terry no creía en supersticiones, aquella vez le hizo caso a su compañera de tablas. Él quiso espantar el insecto golpeando el cristal con su mano. La palomilla permaneció intacta. Él sacó su mano por uno de los cristales rotos para volver a tratar de espantarla. Cuando la golpeó, el insecto revoloteó e hizo un sonido con sus alas que llamó su atención. ¡Auch!, logró decir al mirar que se había cortado la mano, haciendo que la sangre quedara en el marco de la ventana. Sacó un pañuelo de su saco y cubrió la herida. El insecto volvió a revolotear frente a él y después dirigió su vuelo hacia la colina, rumbo al gran roble seco. Por extraño que pareciera, él podía escuchar el ruido de sus alas que bocaban con el aire. Era como si lo invitara a seguirla. En el marco de la puerta de la salida del hogar, Terry contuvo la respiración al mirar a lo lejos la silueta de Candy. Salió, se encaminó hacia la colina donde alguna vez estuvo una mañana de invierno varios años atrás. Mientras caminaba, había algunas rocas y lodo, pero lo que más le causó extrañeza era mirar las huellas de niños en el césped lodoso por la lluvia de horas atrás. Se detuvo y a lo lejos volvió a escuchar el murmullo de esos niños. Una nube cubrió el claro de luna, impidiéndole ver con claridad. Él apresuró sus pasos, quería ver de quiénes provenían aquellas voces. Al llegar a la cima de la colina de Pony, fue realmente desconcertante lo que sus ojos miraban. ¿Cómo es esto posible? Lo acabo de mirar a lo lejos, era un árbol seco y ahora... Él pensó confundido. Me estoy volviendo loco. Cerró sus ojos por unos segundos. No podía ser posible lo que veía. Era un bello paisaje. Es como si la colina de Pony se hubiera transformado de un momento a otro. El campo era verde con bellas flores diminutas y el roble era frondoso de sus ramas nuevamente. ¿Cómo podía ser posible? Era totalmente todo lo contrario a lo que le contó Albert y lo que había visto desde el hogar de Pony. «Hola, Terry, ¿cómo has estado?», preguntó una pequeña niña, haciéndole dar un salto ante la sorpresa de verla. «¿Cómo es que sabes mi nombre? ¿Quién eres? Y una niña como tú, ¿qué haces sola en este lugar?». «Soy Sloan. Ella ha hablado infinidad de veces de ti. Eres tal cual me ha contado». «¿Quién? ¿Ella?» «Ella, la de ojos verdes, rubia y loca que te amó». «¿Que me amó? ¿Has dicho?», mencionó desconcertado y a la vez con un fuerte dolor en su pecho. No sabía si era de alegría de enterarse que su rubia lo había amado o por el dolor de saberla perdida. ¿Qué era lo que estaba viviendo? ¿Quién era esa pequeña niña? ¿Acaso era un mal sueño como tantos que tuvo a lo largo de más de 2 años? Se pellizcó, tratando de volver a la realidad. Una pequeña risita se escuchó y volvió a mirar a Sloan. «No, no estás soñando. Sé que has venido por ella». «¿Sabes dónde está ella?». «Sí, ella está allí». La pequeña apuntó a un costado de Terry.
El aroma a rosas, uno que él conocía muy bien, llenó todos sus sentidos. Sabía que era algo irreal. Su pecosa estaba muy cerca de él. Terry humedeció sus labios y una suave brisa acarició la comisura de estos. Antes que él pudiera tocarlos, una hoja se posó justo encima de ellos. «Pecosa», pensó, y una solitaria lágrima resbaló por su mejilla. «No te pongas triste, Terry». Los ojos de la pequeña se llenaron de temor. Él pudo ver que el semblante de la niña comenzaba a palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó con suma preocupación al verla transfigurar su rostro. «Terry, ella se está poniendo triste y tartamudeó. «Ella no debe llorar. Sus lágrimas despertarán la furia y el apetito feroz de... ¡Corre! ¡Corre! Terry, solo esta vez tendrás la oportunidad de ver y tocar a Candy». La pequeña Sloane lo tomó de la mano y lo obligó a correr. El castaño, sin saber de qué huía, como corrió tras la niña. El esplendoroso sol que lo había recibido instantes atrás estaba desapareciendo, dando paso a una negra nube. Nuevamente volvía a la noche iluminada de aquella luna roja como la sangre. Volteó de reojo y miró a aquel árbol gigantesco. Nuevamente estaba seco y pudo escuchar sus ramas crujir mientras seguía corriendo. La mandíbula de Terry se tensó al tropezar con un pequeño cráneo. Él se detuvo para observar con detenimiento. «Esto debe ser una broma». Y cuando lo iba a tocar para cerciorarse que era real, la niña volvió a tomarlo de la mano con brusquedad y lo jaló. «¿Qué diablos es esto? ¡Qué locura! ¡Come mi cerebro! ¡Esto es una maldita pesadilla!», se decía mientras pasaba su otra mano por su cabello. «Voy a despertar en cualquier momento». Él seguía el paso de la pequeña y más esqueletos se dejaban ver en el suelo. Él solo trataba de esquivarlos para no pisarlos hasta que no pudo evitar tropezar con uno de ellos. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Tomó entre sus manos el pequeño cráneo con el que había tropezado. Tal cual, con toda seguridad, supo que era un niño pequeño. Él no aguantó más y se echó a llorar. «Lo siento», dijeron a su espalda. «Perdóname. Al igual que tú, yo solo quería verte por un instante, pero...» «No, no llores», dijo otro niño, que se hizo visible frente a él. Solo que estas palabras no iban dirigidas a él, pues observó que el pequeño le hablaba a quien se encontraba a su espalda. La pequeña Sloane habló. «Déjala. Solo serán unos segundos. Ella se va a despedir de él». «No. Ella no puede hacer eso. Despertará la furia de... Vamos, por favor». Ella dio su vida a cambio de que él no reclamara más sangre. Terry observó a aquellos dos pequeños fantasmas, espectros o lo que fueran. Ni siquiera él sabía cómo llamarlos. Empezar a forcejear, y en esos instantes Candy gritó a todo pulmón: «¡Basta ustedes dos!». Es como si la rubia hubiese sido arrancada de una pesadilla. Salió de entre las sombras. «Terry, vete, por favor», le dijo ella tomándolo por sorpresa, pues se lanzó a sus brazos robándole un pequeño beso. «Vete y sé feliz», volvió a pedir y se alejó de él. «No, si por estar contigo debo entrar en las penumbras o al mismo infierno, aquí estoy dispuesto a caminar hacia él». «No», respondió la rubia mientras la sangre comenzaba a emanar de sus ojos. La furia del padre árbol había despertado. En aquel pacto que ella hiciera, esa fue la única cosa que debía cumplir. No debía llorar. En el momento que ella lo hiciera, aquel árbol exigiría sangre fresca de inocentes. «Déjame ir contigo, Candy». «No. Si no, ¿de qué habrá valido mi sacrificio y mi sangre? Vive y sé feliz. Tal vez en otra vida, en otro tiempo, nuestras almas vuelvan a encontrarse. Quiero ser yo el que dé la vida por ti». «¿Estás loco?». «No está loco,
Todo conjuro puede ser roto si se ama de verdad y se derrama su sangre en el árbol para que beba y consuma su vida. No, no, jamás lo permitiré, gritó Candy. Solo quedan unos minutos, dijo el pequeño niño. Mientras siga viendo luna llena, está a punto de despuntar el alba. Terry volteó su mirada hacia el gran árbol y decidió empezar a caminar a toda prisa hacia él. Candy trató de tomarlo del brazo, pero él no se dejó. «¡No lo hagas, por favor!» Se detuvo y lo miró diciendo: «¿Acaso no entiendes que la vida no es vida si no te tengo? Yo estoy solo en este mundo. Mi padre me odia, mi madre... Ella me abandonó de niño, y aunque la perdone, jamás volvimos a recuperar el tiempo perdido. A mí nadie me llorará, ni me extrañarán. Y tú tienes tanto por vivir. Si quieres salvarla, debes hacerlo ahora», mencionó la pequeña Sloan. Llegó entre el gampa de árbol. Es como si lo hubiese estado esperando. El sonido de sus ramas secas lo recibían. Terry buscó algo con que poder cortar, y como si fuera arte de magia, una daga apareció en el suelo. Él recordó las palabras de Candy escritas en aquella hoja. Su memoria de actor le facilitaba memorizar guiones muy fácilmente. Mientras cortaba la palma de su mano para que la sangre brotara, repitió: «Transformo mi miedo en coraje, el dolor en esperanza, mi acción en poder, mi libertad en cautividad, mi felicidad en sacrificio. Todo lo que soy y mi gran amor por ella te lo entrego para que dejes de reclamar su vida y la de cualquier otro niño». Abrió sus ojos cuando escuchó a lo lejos los caballos y gritos de Albert, Archie y Tom. Despertó con frío. «¡Terry! ¡Terry!», le gritaban. Albert al amanecer lo buscó en su habitación. Cuando lo miró salir, supuso que regresaría al despuntar el alba. Se había equivocado. Fue a su habitación horas más tarde, pero la cama había estado vacía, así que decidieron salir a buscarlo. Sabía muy bien dónde lo encontraría. Sujetó su cabeza por el fuerte dolor. Todo había parecido una pesadilla, y es como si despertara de ella después de un largo tiempo. Los rayos del sol molestaban a sus ojos. Levantó la vista al gran árbol seco. Empezó a recordar todo lo sucedido la noche anterior. Movió su cabeza negándose a creer. No podía ser cierto. Cuando los jóvenes llegaron a la cima de la colina, en los caballos, Archie y Albert no podían creer lo que veían sus ojos. Era ella, con sus manos llenas de sangre. Albert se bajó del caballo y corrió hacia ella, llamándola por su nombre. «¡Candy!». La rubia solo llamó el nombre de Terry con todas sus fuerzas, haciendo que los presentes se estremecieran ante el desgarrador grito. «¡No, no, no puede ser! ¿Qué te pasa, Candy?», inquirió Albert, realmente perturbado al verla en esa condición. «¿Qué fecha es? Necesito que haya luna llena roja». «Candy, desapareciste hace 2 años. En ese entonces hubo una luna roja y ayer por la noche hubo otra». «¿Candy?», se atrevió a pronunciar Archie. «Hace poco me reuní con un amigo de mi hermano que es científico y me comentó que esta luna roja no volverá a ser visible hasta dentro de 100 años. «¡No!». Solo se escuchó el grito nuevamente de Candy, haciendo eco con el viento y las ramas de aquel árbol. Ella volteó su mirada hacia el padre árbol. No pudo hablar. Contuvo la respiración. Si hubiese sabido que este era el final, ella misma se hubiese prendido fuego para ser consumida junto con el árbol. Jamás hubiera deseado decirle adiós. Puso su mano en el tronco, cerró sus ojos y ahora ella pudo escuchar su voz. «Eres libre. Sé feliz, Candy». Fin.